Buenos días para todos y para todas. Entonces les recuerdo, mi nombre es Rubén Palacio y el tema 3 que trabajamos en la primera sesión de tutorías fue mezclas y separación de mezclas. Entonces, para esta tutoría sobre los ejercicios, vamos a trabajar justamente sobre esto, ejercicios sobre mezclas y las separaciones o los métodos de separaciones que tenemos para las mezclas. Entonces, como hemos venido trabajando, vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que vimos en este tema y luego les voy a proponer 3 ejercicios. Y esos 3 ejercicios, como siempre, entonces vamos a hacer uso del chat para responder y para ir discutiendo sobre las dudas que tengan. Entonces recordemos que la materia la podemos dividir en diferentes tipos o clasificar de diferentes maneras. Entonces aquí tenemos que podemos dividirla en sustancias. Entonces esto es una forma de materia que tiene composición definida, constante, y cada sustancia tiene unas propiedades diferentes y que la caracterizan. Entonces, como ejemplos tenemos el agua. Miremos que observemos que el agua está compuesta por átomos de hidrógeno, por átomos de oxígeno, y que esta molécula de agua siempre está en relación de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Lo mismo pasa con el amoníaco, el NH3, está formada por nitrógeno, por átomos de nitrógeno, por átomos de hidrógeno, en una relación de 3:1, 3 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno. Bueno, y así tenemos el oro, tenemos la molécula de oxígeno. En este caso, de la molécula de oxígeno, miremos que son 2 átomos de oxígeno que están enlazados. Entonces, estas sustancias se distinguen entre sí por su composición, por sus propiedades químicas, etc. Luego tenemos entonces las mezclas. Las mezclas son combinación de 2 o más sustancias en las que dichas sustancias conservan sus propiedades. Habíamos mencionado que un ejemplo era el aire, que estaba formado principalmente por nitrógeno, también tenía oxígeno, fundamental para la vida, pero también tiene argón, CO2, y también hay vapor de agua, y que en este caso esta mezcla de aire, aunque tiene todo siempre o casi siempre tiene estos componentes, pues su composición no va a ser siempre fija. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del aire, pues si usted toma como referencia la ciudad de Medellín, pues hay días más contaminados que otros porque hay muchas emisiones de CO2, de material particulado, y el vapor de agua también cambia, por ejemplo, con la temperatura, con la altitud, etcétera, si el día está más nubado, si está menos nubado, etcétera. Entonces, aunque tiene estos componentes básicos, por ejemplo, el oxígeno no puede faltar, pero entonces su composición puede variar dependiendo de las condiciones en las que se encuentre ese día y el lugar donde esté. Entonces, hay mezclas gaseosas, como por ejemplo como las gaseosas, también tenemos la leche, es un ejemplo de una mezcla, el cemento, etc. Entonces, bueno, estas no siempre poseen composición constante. Entonces, también mencionamos que las mezclas las podíamos dividir en 2 tipos principales. Las homogéneas, que tienen una composición uniforme en el sentido de que yo no puedo distinguir los componentes de esa mezcla. Es decir, que por una simple observación yo la veo toda uniforme, ¿cierto? No puedo distinguir un componente del otro. Por ejemplo, cuando usted tiene sal disuelta en agua, azúcar disuelta en agua, etc. Y las heterogéneas es donde la composición no es uniforme, donde usted, en el sentido de que usted puede distinguir un componente del otro. Por ejemplo, si usted mezcla arena con agua, carbón con agua, o mezcla una barra de hierro con azúcar, ¿sí? Usted puede distinguir cada uno de esos componentes. Entonces vamos a recordar un poco sobre los métodos de separación de mezclas. Entonces, para separar mezclas sólidas, cuando yo quiero extraer uno de los componentes de esa mezcla, yo puedo utilizar métodos como la disolución, la lixiviación y la extracción. Si recuerdan, en este caso utilizaba un disolvente en el que uno de los componentes de la mezcla fuera muy soluble y los otros fueran poco solubles, y de esta manera el componente soluble se disuelve en el disolvente y yo pues
puedo filtrar y separar lo que no se disolvió de lo que se disolvió, que me va a quedar en solución. Entonces aquí es bueno recordar que a veces cuando decimos que vamos a utilizar un método de separación, realmente terminamos utilizando varios, porque nos debemos ayudar de varios procesos para poder lograr una buena separación. En el caso de mezclas sólidas, también teníamos lo que es el tamizado y la sublimación. En estos dos casos no se utiliza un disolvente, sino que en el tamizado recordemos que separamos los componentes de una mezcla sólida en función del tamaño de grano de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces yo puedo tener un sólido con unos granos muy grandes o de un tamaño grande, por ejemplo, digamos 10 micras, y puedo tener otro sólido con un tamaño de grano que tenga solo 0.5 micras. Entonces yo utilizo un tamiz. Recordemos que un tamiz es como una superficie porosa. Usted puede hacer la analogía con un colador de cocina y entonces le deja pasar solo los granos del sólido que tienen un tamaño inferior a esos poros de ese tamiz. Y la sublimación, recordemos que aquí tenemos un sólido que es sublimable, es decir, que pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Y luego tenemos la separación magnética, donde tenemos un componente que tiene propiedades magnéticas, que con un imán yo lo puedo extraer, ¿cierto? Puedo acercar el imán a la mezcla y yo puedo extraer el sólido que tenga propiedades magnéticas. Bueno, en el caso de mezclas líquidas o donde yo tengo un sólido en un líquido, podemos utilizar la destilación, ¿cierto? O mezclas líquidas o mezclas de líquidos, puedo utilizar la destilación que se basa en la diferencia en el punto de ebullición entre dos de los líquidos que están formando esa mezcla líquida. Recordemos que teníamos que en general se dice que esa diferencia en el punto de ebullición debe ser de al menos 10 grados centígrados. Mientras más diferente sea el punto de ebullición, pues mejor va a ser la separación. Podemos entonces tener la destilación simple y la destilación fraccionada. También podemos hacer la extracción, porque yo puedo utilizar un disolvente en el cual uno de los componentes sea muy soluble o tenga mayor solubilidad que con el otro que está mezclado, y puedo extraerlo de ahí. Puedo hacer decantación, ¿sí? Recordemos que tenemos dos líquidos que son inmiscibles, pero si yo lo utilizo el embudo de decantación, dejo la mezcla en reposo, con el tiempo ellos se van a separar porque son inmiscibles, y lo otro es se van a separar en función también por la densidad. El sólido de mayor densidad va a quedar en la parte inferior y el líquido de mayor densidad va a quedar en la parte inferior, y el de menor densidad va a quedar en la parte superior. También tenemos la cristalización, cuando yo quiero preparar un sólido que es insoluble en ese medio de reacción, o cuando tengo un sólido disuelto y lo quiero precipitar para separarlo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer uso de la evaporación del disolvente o ir lentamente hasta que llegue a un punto donde el sólido cristalice y se separe de la solución o de la mezcla líquida. Tenemos mezclas sólido-líquido. Entonces, en este caso yo puedo utilizar la filtración o la filtración al vacío, y también puedo utilizar la decantación. ¿Sí? Recordemos que en este caso la decantación no es lo mismo que la anterior. Por ejemplo, yo puedo tener una arcilla con partículas muy finas dispersas en el agua, y entonces si yo lo dejo en reposo esa mezcla, con el tiempo pues el sólido se va decantando, es decir, que se va yendo hacia o se va depositando en la parte inferior del recipiente donde está contenido. Entonces, en este caso, por decantación, el sólido con el tiempo se va separando y se va yendo hacia el fondo y lo puedo separar del líquido. Y por último, teníamos la centrifugación. Aquí recordemos que son mezclas heterogéneas, pero yo les había mencionado que lo había señalado la heterogéneas porque usted la puede observar como homogénea, porque el tamaño de partícula que usted tenga de ese sólido en agua, por ejemplo, es muy pequeño y se ve casi como homogénea. O tengo moléculas, algunas moléculas de gran tamaño, y están dispersas en el disolvente, puede ser el agua, y la mezcla se ve como homogénea, pero realmente usted tiene unas partículas dispersas, pero que el tamaño es muy pequeño, la interacción con el agua es fuerte, entonces no, por simple filtración, no se pueden separar porque el tamaño es pequeño,
Tampoco se pueden separar por decantación porque no sedimentan debido a que el tamaño es pequeño, la interacción con el agua puede ser importante o con otro disolvente. Entonces yo utilizo la centrifugación, es, que recordemos que es una máquina, ¿cierto? Que me hace girar los tubos con las muestras a altas velocidades y pues se van a ir separando por sus diferencias de densidad, etcétera. Entonces, con este pequeño repaso, entonces también es importante recordar las reglas de solubilidad, ¿cierto? De compuestos iónicos en agua a 25 grados centígrados. Es bueno tener presente que hay compuestos que son muy solubles en agua, otros que son poco solubles y otros que son muy insolubles en agua. Entonces es bueno ir recordando, por ejemplo, las sales o los compuestos que tienen iones de los metales alcalinos, o sea, del grupo 1 de la tabla periódica, como el litio, el sodio, el potasio, son muy solubles. Los nitratos, nitrato de sodio, nitrato de cobalto, etcétera, son compuestos muy solubles. Los bicarbonatos, ¿cierto? Los cloratos, los halogenuros como el cloruro de sodio, el bromuro de sodio, el yoduro de potasio, ¿cierto? Sulfato de sodio, son compuestos muy solubles, ¿sí? Entonces es bueno recordarlo para uno decidir qué disolvente puede utilizar en un cierto proceso de separación. Bueno. Entonces ahora vamos a comenzar por este primer ejercicio. Vamos a responder estas preguntas que hay acá. Entonces ustedes a través del chat, vamos a dar un minuto, de 1 a 5 minutos, y ustedes por el chat me van a ir diciendo cómo separarían una mezcla de arena y piedras, o una mezcla de alcohol y agua, una mezcla de sal, cloruro de sodio, sal común, sal de mesa, del agua de mar. Cómo separarían una mezcla de aceite y agua y una mezcla de azufre y limaduras de hierro. Entonces vamos a dar de 1 a 5 minutos. Ustedes por el chat me van respondiendo y vamos discutiendo de acuerdo a las preguntas. Bueno, de los que están conectados o de las que están conectadas, ¿alguien tiene alguna respuesta o alguna duda? Pueden preguntar también si tienen alguna duda sobre cómo lo harían en cada uno, ¿sí? Bueno, veo que hoy nadie está respondiendo. Entonces vamos a ver el primero, ¿cierto? ¿Cómo separaría una mezcla de arena y piedras? Entonces lo primero que debemos saber es que son dos sólidos, es una mezcla de dos sólidos, ¿sí? Una manera de pensar en la separación es que usted puede observar muy bien, Paula Osorio, el tamizado, ¿sí? Porque usted puede observar que son dos sólidos. En general las piedras pues son de tamaño grande, ¿cierto? Y la arena son granos más finos. Entonces si usted utiliza un tamizado, pues un tamiz de un tamaño adecuado, pues la arena que son de granos de tamaño pequeño, pues pueden pasar a través del tamiz y las piedras van a quedar retenidas, ¿sí? Entonces, esa podría ser. Entonces, muy bien a los que respondieron, que ya algunos y algunas están respondiendo. Entonces, sí, por tamizado se puede hacer la primera.
La segunda, ¿cómo separaría una mezcla de alcohol y agua? Muy bien, Juan Camilo, por destilación. Podemos decir, ¿cierto? Que el alcohol, podemos suponer que sea el etanol, por ejemplo, tiene un punto de ebullición más o menos de 79 grados centígrados, o usted también podría pensar en el metanol, etcétera. Pero en general, estos así más comunes tienen puntos de ebullición inferiores al agua. El agua, digamos, lo que son se acepta que es más o menos 100 grados centígrados, entonces hay una importante, entonces esto es una mezcla de dos líquidos con una diferencia importante en el punto de ebullición y entonces yo lo puedo separar por destilación. El tercero, ¿cómo obtendría la sal? ¿Cierto? Cloruro de sodio, la sal común del agua de mar. Muy bien, por evaporación, ¿sí? Con una evaporación lenta en una cápsula de porcelana, por ejemplo, cubierta con el vidrio de reloj, yo puedo calentar suavemente con un mechero o en una parrilla y calentando suavemente, entonces yo voy eliminando el agua y finalmente el cloruro de sodio se cristaliza, ¿sí? Y yo lo puedo recuperar, entonces puede ser evaporación. ¿Cómo separaría una mezcla de aceite y agua? ¿Sí? Muy bien, los que respondieron. Decantación la 4, una mezcla de aceite y agua, pues normalmente el aceite y el agua son inmiscibles, ¿cierto? Entonces, y tienen diferencias importantes en la densidad, entonces yo en un embudo de decantación lo dejo en reposo y con el tiempo pues uno esperaría, ¿sí? Que el agua de mayor densidad esté en la parte inferior, de mayor densidad esté en la parte inferior y el aceite en la parte superior, por ejemplo. Entonces, muy bien los que respondieron por decantación. Y lo último, ¿cómo separaría una mezcla de azufre y limaduras de hierro? Muy bien, Juan Camilo, por imantación, ¿cierto? La limadura de hierro en general, el hierro tiene propiedades magnéticas, ¿sí? Yo con la utilización de un imán puedo separar las limaduras de hierro del azufre. Bueno. Listo, bueno, entonces veo que en general los que y las que respondieron están bien. Si tienen alguna duda, me la pueden ir colocando por el chat. Entonces, ahora voy a colocarles otro ejemplo, ¿sí? O el ejercicio número 2. En este caso, vamos a decir que una persona que está en su trabajo y tiene un tiempo de descanso, se quiere preparar o decide prepararse una taza de café, ¿sí? Entonces, va a tomar café en polvo. Aquí es bueno aclarar que, bueno, toma café en polvo, lo coloca en una taza y luego le vierte agua caliente. Y por último, utiliza un colador para separar la mezcla final, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿las operaciones o los métodos de separación de mezclas que están involucrados en este proceso de preparación de este café son las siguientes? Entonces, ustedes van a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Aquí, entonces uno dice, bueno, café en polvo hay muchos, pero mire que si le dijeron que utilizó un colador, de pronto uno piensa que debe asumir que no es el café instantáneo, el Nescafé, etcétera. Entonces, sino que hay otra cosa, hay otro tipo de café involucrado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ustedes van a analizar, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los procesos o los métodos de separación? La analogía, ¿cierto? Podemos hacer una analogía de los procesos o los métodos de separación que utilizó la persona en la preparación del café. Bueno, Juan Camilo dice la B, la filtración y destilación, ¿sí? Entonces, bueno, la filtración puede que en algún momento estuvo involucrada, pero la destilación no. Recordemos que la destilación, ¿cierto? Tengo que tener al menos dos líquidos, ¿cierto? Con diferencias importantes en el punto de ebullición para poderlo separar por destilación. Entonces, pues el café era sólido, se disolvió. Eh, eh, Miremos que él en ningún momento dijo que lo había vuelto a calentar, ¿sí? Entonces no aplicaría la destilación.
Eh, la D, alguien dice la D, extracción y decantación. Miremos, por ejemplo, que en ningún momento se dice que él lo dejó en reposo para separar dos de los componentes o dos de las fases, ¿cierto? Entonces ahí como que no, por la decantación iríamos mal, porque no, en ningún momento dicen que lo dejó en reposo o en algún recipiente para separar dos fases. Ah, perdón. Sí, perdón, me estaba fijando en la E. Perdón, gracias, Paula Osorio. Yo les pensé que era la E, pero la D, los que respondieron la D, sí. Perdón, me equivoqué ahí que estaba confundiendo la palabra filtración y decantación. La D, extracción y filtración, bien. Pero bueno, ya explicamos entonces por qué no sería la E. Entonces, Paula, que respondió la D, muy bien. Extracción, sí, porque mire que tomó el café en polvo, que es un sólido, le adicionó agua caliente y pues, ¿con qué objetivo? Utilizó el agua, en este caso como un disolvente, para extraer algunos de los compuestos que estaban presentes en el café en polvo para pasarlos pues al agua y formar el café que quiere ingerir, ¿cierto? ¿Por qué utilizó luego la filtración? Porque en este tipo de cafés normalmente queda un sólido, una parte que no es soluble. Entonces, ¿para qué utilizó el colador? Para separar ese residuo sólido de la solución que contenía lo que extrajo y el disolvente. Entonces, muy bien, Paula, que respondió la D. Me disculpan ahí que me confundí con la E. Entonces, ya les expliqué por qué la E no era. Lo mismo pasa con la B, pues después de que él hizo la extracción, la filtró con el colador, digamos, entonces él no dijo que había calentado para recuperar uno de los componentes, no, ¿cierto? Cristalización no, porque justamente destilación ya dijimos que no era, cristalización no, porque él después no dejó lo que extrajo, o sea, el agua con lo que extrajo del café, no lo dejó, no le fue evaporando, por ejemplo, el disolvente para que se volviera a cristalizar lo que estaba disuelto. Entonces, no fue tampoco, o no utilizó ningún proceso para precipitar lo que era insoluble. Y destilación y decantación, ya ambas les explicamos por qué no. Entonces, extracción y filtración sería la respuesta más adecuada acá, ¿cierto? Bueno, entonces, extracción y filtración. Bueno, por último, les tengo este otro ejercicio, ¿sí? Vamos a ver qué dice el enunciado, ¿sí? En un laboratorio se tiene una mezcla compuesta por aceite, agua, carbón mineral y azúcar, ¿sí? Y le solicitan a un aprendiz, ¿cierto? O a una persona que llega a trabajar al laboratorio que separe esa mezcla que ya usted tiene una información previa, tiene 4 componentes, ¿cierto? Y le proponen los siguientes métodos para hacer esa separación. Entonces ustedes de ahí van a analizar y van a decir cuáles serían los métodos, la secuencia de métodos que utilizarían para separar esos 4 componentes de esa mezcla. Es bueno que cuando vayan buscando o analizando cuál es la respuesta correcta, pues vayan analizando por qué sería uno, por qué no sería, ¿cierto? La ventaja, la desventaja.
Juan Camilo fue el primero en responder. Enseguida dejemos un momento que los compañeros y las compañeras también vayan analizándolo y enseguida le digo si está correcta o no, ¿sí? Si tienen alguna duda, también la pueden escribir ahí en el chat y la vamos resolviendo si tienen alguna duda sobre cuáles serían los métodos a utilizar para la separación, ¿sí? Bueno, ya hay algunas respuestas, ¿sí? Algunos dicen la E, otros la D, otros la B. Bueno, veo que dos han respondido la E. Ahí tienen como algunas dudas, pero de los cuatro que han respondido, dos están a favor de la E y dos de la B, ¿sí? Bueno, bueno, están como muy divididos con las respuestas. Bueno, eh, bueno, las respuestas están más bien divididas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Juan Camilo y Paula que respondieron la E. Bien, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Primero, debemos tener presente, ¿cierto? Es bueno analizar un poquito qué es esa mezcla. Es una mezcla donde tengo aceite, ¿cierto? Agua, entonces ya sabemos que son inmiscibles. Y tenemos carbón mineral, pues el carbón es un sólido, ¿cierto? No es soluble, es muy poco soluble, ¿cierto? Entonces, tengo una fase compuesta por el aceite, tengo una fase compuesta por el agua, el aceite y el agua pues son líquidos y tengo el carbón que es un sólido y tengo el azúcar. Entonces aquí hay que pensar que el azúcar es un compuesto muy soluble en agua. Pues nosotros, yo creo que ustedes de pronto han preparado algún jugo o han visto a la mamá prepararle un jugo o al papá prepararles un jugo. Entonces el agua, cuando usted mezcla agua o un café, cuando usted hizo un agua, mezcla agua con azúcar, pues ustedes ven que si no está en un exceso, el agua es muy soluble en agua. Perdón, el azúcar es muy soluble en agua. Entonces tenemos una fase compuesta por el aceite, una fase compuesta por el agua y el azúcar y una fase compuesta por el carbón mineral.
Entonces podemos identificar las fases que tenemos. Tenemos 4 componentes y podemos decir que tenemos 3 fases. La fase del aceite, la fase del agua, la fase del mineral. Alguien dice que sí podría ser la A. Entonces veo que en general estaban como confundidos con la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Los que respondieron la E, está muy bien, Juan Camilo, María Paula. Entonces, ¿por qué? Entonces yo tengo una fase líquida, pero en la fase líquida tengo 2 líquidos inmiscibles. Tengo el aceite y tengo el agua con el azúcar, que realmente sería una disolución o una solución. Y el carbón mineral. Entonces, si yo filtro, ¿cierto? Entonces podemos comenzar por la filtración. Si yo filtro, voy a separar ¿qué? El carbón mineral, que va a quedar retenido en el filtro, y los líquidos y la solución, el agua y el azúcar, pues el azúcar es muy soluble, es una solución, va a pasar a través del filtro. Entonces ahí voy a tener una primera separación de la fase sólida y de las fases líquidas. Ahora, ¿cómo separo el aceite y el agua? ¿Por qué lo hago así? Porque ya sabemos que el azúcar y el azúcar en agua es muy soluble, entonces lo puedo dejar de último. En cambio, tengo 2 fases que yo puedo ver porque el aceite es insoluble con el agua. Entonces, ¿qué hago ahí? Puedo hacer una decantación, introduzco esta mezcla en el embudo de decantación, la dejo en reposo y ya sabemos que con el tiempo, como son inmiscibles, entonces el agua y el aceite se van a separar. Cuando yo ya observe que se han separado bien, que tengo 2 fases bien definidas, pues abro la válvula del embudo que les mostraba en las clases anteriores y entonces dejo salir el líquido, la mezcla que está en la parte inferior, y en el embudo va a quedar la que está en la parte superior. Entonces ahí separé el agua con el azúcar del aceite. Luego entonces quiero separar también el azúcar del agua. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una evaporación, ¿cierto? A muy baja temperatura, muy caliento suavemente para eliminar el agua y que me quede el azúcar, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era la E. Entonces, ¿por qué no utilizo el tamizado? Pues bueno, yo puedo hacer el tamizado en una analogía con lo que hago con la filtración, pero el tamizado es más para separar 2 sólidos con tamaños de grano diferente, entonces no sería como el adecuado. Miremos que cuando yo hago la filtración, ya he separado el carbón mineral que tiene partículas grandes de los líquidos. Entonces luego hacer el tamizado no me sería útil porque el carbón mineral es el único sólido insoluble en esa mezcla y porque ya no me quedan más sólidos, entonces yo no utilizaría el tamizado. Y la decantación sí, pero la decantación me permitiría solo separar el aceite del agua con el azúcar y me quedaría todavía el azúcar disuelto en el agua, entonces no lograría una separación completa. Luego, bueno, entonces en la primera, la A, se repiten 2 métodos que me llevan al mismo resultado. En principio, separar el carbón mineral solamente. Y la decantación no me permitiría separar el azúcar. Luego, tengo la B, que también algunos pusieron la B, sublimación, ¿cierto? Ahí no tengo, mire que el único sólido insoluble ahí es el carbón mineral, y pues este es un sólido que ya podemos pensar que es difícil, ¿cierto? Recordemos que el carbón lo podemos utilizar para prender fuego y pues no es un sólido sublimable, es decir que por un calentamiento a bajas temperaturas no va a pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces es complicado, solamente tengo un sólido, y si caliento además, observemos que tengo el agua que puede evaporar, etcétera. Entonces no voy a lograr una separación. Luego tengo la decantación, ya dijimos pues que en este caso no es muy útil, ¿sí? Porque no me permite separar todos los componentes. Y la cristalización en este caso es complicada porque, bueno, podemos decir una cristalización, una evaporación para el agua, para ir evaporando el agua y que me quede el azúcar, pero recordemos que tenemos una mezcla de 2 líquidos, aceite y agua, entonces es difícil lograr una cristalización calentando porque para evaporar el aceite y el agua es difícil. Por último, tenemos el C, evaporación y decantación. Bueno, ya tenemos 2 líquidos, entonces para separarlos, evaporarlos, y me va a quedar, si yo logro evaporar el aceite y el agua, me va a quedar el carbón mezclado con el azúcar.
y luego por decantación tampoco los voy a poder separar porque son dos sólidos, ¿cierto? Entonces la decantación ahí no me va a ayudar en nada. La D es decantación. Bueno, usted dice, yo comienzo por la decantación. Bueno, supongamos que los granos del carbón mineral se van hacia el fondo con el tiempo, ¿sí? Y luego yo hago un tamizado, entonces recordemos que el tamizado es para separar sobre todo dos sólidos con tamaño de grano diferente. Entonces, si yo logro separar por decantación el carbón mineral de la mezcla de aceite y agua que son inmiscibles, pues el tamizado no me va a ayudar a separar el aceite del agua. Y luego por filtración tampoco puedo separar el aceite del agua y menos el azúcar que es muy soluble en agua porque va a pasar todo a través del papel filtro. Entonces no me va a ser útil. Entonces, la respuesta correcta, la más adecuada, es primero filtrar para separar el carbón mineral, que es un sólido insoluble en aceite, en agua. Luego utilizo la decantación para separar la fase del aceite de la fase acuosa. Y por último, cuando ya he separado el aceite del agua que contiene también el azúcar, pues por evaporación, calentando suavemente, yo elimino el agua y me queda el azúcar. Entonces, he logrado separar los cuatro componentes de esa mezcla. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, porque veo que estaban bastante divididos en las respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden anotar en el chat. O si les quedó bien explicada o les quedó claro que la respuesta correcta era la E. Entonces recuerden, primero analizar cuáles son los componentes que tengo, ¿cierto? Cuáles son las fases que tengo, ¿sí? Y luego entonces inicio una separación en sucesiva, voy separando de a uno o de a dos componentes y luego sigo con la separación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar entonces hasta aquí y espero que les haya sido útil. Recuerden que la grabación queda para que la vuelvan a ver si es el caso. Y entonces nos vemos en la próxima sesión que va a ser sobre el tema que trabajamos sobre las normas de seguridad en el laboratorio y el etiquetado y correcto uso de los reactivos químicos en el laboratorio, ¿cierto? Y de las normas para trabajar en el laboratorio. Bueno, muchas gracias y entonces hasta luego y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por la asistencia.